Saludos buenas y sean bienvenidos a mi canal Tech Review, el canal de tecnología revisadas y de vez en cuando críticas. Como lo pudieron ver en el título del video, hoy hablaremos sobre qué es el trading. El trading consiste en vender y comprar instrumentos financieros cotizados, acciones, empresas, divisas, mientras materias primas, utilizando una plataforma online con la intención de obtener una rentabilidad a corto plazo. Sus operaciones se basan fundamentalmente en comprar un activo para venderlo a un precio superior. O sea, comprar a un menor precio como se hace en las criptomonedas, que también se puede hacer trading con criptomonedas porque puedes vender a largo, a corto plazo y también a mediano. Bueno, se compra a un precio menor y se puede hacer ganancias. Pero eso no siempre pasa eso a menos que esperemos, porque podemos comprar a un precio alto y ese precio, por ejemplo, que en ese momento sea bajo, pueda que baje aún más. Bueno, ya sabiendo cómo funciona, que más o menos es vender y comprar acciones o criptomonedas, un objeto, hay diferentes tipos de trading. Hay day trading, son inversiones cortas de un día. Hay un scalping trading, que es un tipo de trading que se hace diario, o sea, se hace diario, pero esos trading son de pocos minutos. Está el swimming trading. De los demás, este puede durar hasta 10 días. Eso, lo que por ejemplo una compra puede durar minutos o incluso en el day trading que puede durar un día, ese puede durar hasta 10. Bueno, ya sabiendo todo esto, cómo funciona, qué es, cuáles tipos de cosas se pueden hacer con ese, la pregunta del siglo, ¿se puede vivir del trading? ¿Se puede llegar a lo que es la libertad financiera? Bueno, para eso hay que tener varios puntos. Tenemos que saber tener buenas decisiones al momento, un buen capital, porque también tenemos que invertir. Aparte de invertir, también estudiar. Que hay youtubers que se especifican en dar cursos totalmente gratis aquí en la plataforma, pero la pregunta es, ¿se puede vivir? Bueno, sí y no. Sí para quienes sepan, para quienes se arriesgan y no para los que no saben. Como por ejemplo, yo sé algo fundamental, el pico del iceberg yo lo sé, pero no la parte de abajo, porque hay muchas cosas debajo de esto. Bueno, si has llegado hasta aquí, gracias por ver el video, suscríbanse, denle like y únanse al canal si les gustó.